pero parte entonces por eso es que el texto de hoy que sabes dónde está desde una pregunta. ¿Alguien ha leído Nahum? Unos pocos, pero creo que no, ella no lo ha leído. Entonces, ¿qué sirve para serle sincero? Bien lo estudié, parte de requisitos, Parmenides. Y ahí he vuelto. Entonces, la mayoría de nosotros, no decir todos, vamos a estudiar un libro que nunca hemos leído, quizás nunca. Justo de comenzar, o vamos a dar una pequeña introducción breve, ¿verdad? No hay muchos datos de Nahum. Una introducción breve de este libro. El autor es Nahum, que también lleva como título el mismo libro. Nahum tiene un significado. Es como un diminutivo de Nehemías. ¿Alguien se acuerda qué significa Nehemías? Dios de consolación. Y Nahum significa suelo. Nehemías es Dios de consolación o Dios consuela, pero Nahum es... Su nombre tiene mucho que ver con la profecía que él va a dar. Tenemos que estar atentos para darnos cuenta que su nombre tiene mucho que ver con el mensaje que él va a dar. Si bien es cierto, la gran parte de todo el libro habla de juicio, de ira, de parte de Dios, pero ese juicio, esa ira que Dios va a manifestar en un grupo específico, va a ser consuelo, gozo y tranquilidad, paz a otro grupo, pueblo de Dios. Y Nahum justamente va a ser ese instrumento en las manos de Dios que va a llevar ese consuelo a su propio pueblo, porque Nahum era judío, era judío. Aparte de esos datos, otra cosa que debemos tener presente, que Jesús pasó gran parte de su tiempo en un lugar específico, varios lugares, pero hubo uno en especial donde dedicó mayor tiempo de su ministerio, que es el pueblo de Capernaum. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado? ¿Recuerdan que hay un pueblo donde Jesús pasó un gran tiempo de su ministerio ahí? Capernaum. La palabra Capernaum, que es el nombre de este pueblo, significa pueblo de Nahum o lugar de Nahum.
Entonces, teniendo eso como referencia, algunos estudiosos creen que Nahum pertenecía a ese lugar. ¿Y dónde estaba ubicado Capernaum? Por el mar de Galilea. ¿Y sabes quién más viene de este lugar? Si es que de ahí vino Nahum. Jonás. Y bueno, y Jesús también pasó gran tiempo en ese lugar. Entonces, algunos creen que Nahum vino a otro lugar, pero quizás la referencia o el argumento más fuerte que se puede tener de dónde viene de dónde ha vivido, dónde nació, dónde fue sus orígenes, fue el lugar donde le pusieron su nombre, pues, en honor del ministerio que él tuvo, Capernaum, lugar de Nahum. Ahora, este profeta es completamente distinto al profeta Jonás que estudiamos hace casi 2 meses o mes y medio. Terminamos hace 2 semanas, pero lo comenzamos casi 1 mes y medio atrás. ¿Por qué distinto? Porque el mensaje o la profecía que Nahum va a llevar es una profecía de juicio de Dios. Ese es el llamado que Dios le da a Nahum, llevar un mensaje de juicio para un pueblo específico. No menciono el pueblo porque ahí te lo voy a decir cuál. Ya estarán, algunos de repente ya saben, otros dirán cuál será. Pero eso es el contenido del libro. Juicio, la ira de Dios manifestada de una manera muy clara. Y eso lo hace distinto al libro de Jonás, pues. ¿Por qué? Porque Jonás era un mensaje de advertencia, pero en realidad era de misericordia. Dios quería perdonar al pueblo de Nínive. Dios quería salvar a todos los habitantes de ahí. Y por eso utilizó a Jonás. Pero en el caso de Nahum, su profecía, su mensaje dado por Dios, no es un mensaje de advertencia ni llamado al arrepentimiento. ¿Entiendan eso? El mensaje de Nahum, la profecía que él va a hablar o enseñarnos este tiempo, no tiene como propósito advertir al grupo al cual se dirige, ni tampoco tiene como propósito buscar arrepentimiento. Y ahí te vamos a saber por qué. Porque nada más y nada menos al pueblo al cual Nahum va a profetizar es el pueblo de Nínive. Es Nínive el pueblo el cual Nahum se va a encargar de dar una profecía enviada por Dios. Ahora, tú dirás, Víctor, entonces todo el libro es de juicio, de ira. Pero hace una semana, 2 semanas, recuerdo que Nínive se arrepintió. Entonces, ¿cómo está arrepentido y ahora me hablas de que Dios va a derramar su juicio? Bueno, el orden cronológico es este. El libro de Jonás y el mensaje de Jonás fue más o menos en el año 785 antes de Cristo. Eso yo dije al inicio del libro de Jonás, pero lo voy a mencionar para que más o menos entiendan el cuadro de estos 2 libros. 785 fue el momento donde Jonás llega a Nínive y da el mensaje de arrepentimiento. ¿Qué sucedió? Se convirtieron. Desde el rey hasta el más pequeño del pueblo, hasta los animales. Hicieron ayuno, se vistieron de cilicio, de ceniza. El pueblo se reconcilió con el Dios verdadero. Y vivieron de esa manera por mucho tiempo. Pero llegó un momento en la historia, después de ese avivamiento, donde ellos se alejaron de Dios.
La profecía de Nahum la ubicamos en el año 630 antes de Cristo. La otra vez yo expliqué, de repente no sea necesario, pero 785 se arrepienten y hay un avivamiento en Nínive. 630, que es un tiempo después, Nahum da una profecía, va a dar una profecía al pueblo o a la ciudad de Nínive, al imperio asirio, que aproximadamente entre 785 a 630, ¿cuánto tiempo es? 150 años. 150 años había pasado entre la predicación de Jonás y ahora el mensaje de Nahum. Durante ese tiempo, Nínive retrocedió y volvió a hacer lo mismo y hasta peor de la condición en la que estaba antes de que se arrepintiera. Peor, la maldad de Nínive había aumentado de una manera que no te imaginas, la crueldad, el sadismo, se habían vuelto de lo peor, se habían vuelto, no hay palabras, eran las personas más feroces, más crueles de la época. No se sabe con exactitud cuánto tiempo le duró este avivamiento que produjo la palabra, el mensaje enviado por Dios a través de Jonás. Pero más o menos yo puedo deducir que duró quizás 40, 50 años, que es el tiempo que más o menos dura una generación. Más o menos, 40, 50 años, ¿no? Más o menos, hasta 60, 70. Desde que tienen uso de razón, claro, pues, ¿no? O sea, 18, 20 años para adelante, hasta los 90 años, aprox. En el año 785, ellos se arrepintieron y hubo un avivamiento. En el año 722, Asiria, encabezado por los ninivitas, llevaron cautivos al pueblo de Dios, pero el reino del norte, Israel. Cuando yo hablé de Jonás, yo le dije que para ese tiempo el pueblo de Dios estaba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era conocido por Israel y el reino del sur era Judá, Jerusalén. En el año 722, los asirios llevaron cautivos a los israelitas del reino del norte, Samaria. Es de ahí donde viene este conflicto que después vemos en el Nuevo Testamento por lo que hicieron los asirios, que es que se llevaron cautivos a los israelitas y se combinaron, pues. Tuvieron familias entre ellos y es por eso que en la época de Jesús las personas que vivían en Samaria, que pertenecía a Israel, prácticamente eran menospreciados porque consideraban que ya no eran la raza pura de los judíos. Justamente fue por esto, pues, lo que hicieron los asirios. Entonces podemos más o menos deducir que el avivamiento pudo haber durado entre 40 a 60 años. Fue el tiempo donde desde el rey hasta el ciudadano más joven estaba siguiendo al Dios verdadero. ¿Cuál habrá sido la ruptura? ¿Qué es lo que habrá pasado? No sabemos. De repente murió el rey y el nuevo rey que entró fue sanguinario, no le interesó nada de lo que había sucedido décadas antes. El punto es que se volvieron muy malos. La forma en cómo sitiaron Israel, la forma en cómo comenzaron a gobernar en esa época fue sanguinaria. Y el pueblo de Dios, Israel principalmente, fueron los afectados directos. Ellos no siempre llevaban cautivos a los pueblos a los cuales ellos conquistaban, pero en esta ocasión sí lo hicieron. Sí lo hicieron, pero no era algo injusto. Esto es otro tema. El reino del norte, que era Israel, para esa época era el peor lugar de Israel, del pueblo de Dios. Todos los reyes y gobernadores que llegaban eran los peores. En Judá también había reyes malos
que se combinaban con paganos y que adoraban otros dioses, pero era menor que el reino del norte. Eso lo pueden ver en las historias de Primera Reyes, Segunda Reyes. Ahí habla de todos esos reinos, de todos los reyes. Ahora, Dios permitió que Asiria los sitiara a su pueblo y lo llevara cautivo, porque ellos estaban viviendo en idolatría, en impurezas, en prostitución, decadencia espiritual muy, muy baja. El punto, hermanos, es que Nínive estaba alejada de Dios después de un tiempo. En el año que Nahum profetiza, ya había pasado lo del cautiverio del reino del norte y el pueblo del sur estaba viviendo como una ciudad gobernada, sometida por el poder del imperio asirio, y pagaban tributos y todo eso. Pero las injusticias, atrocidades que cometía este imperio eran horribles hacia el pueblo de Dios. Judá también, a pesar que no fue llevado cautivo, también sufría mucho, mucho, mucho. Y el reino del norte peor, hermano. Y así se pasaron quizás 80, 70 años hostigando, oprimiendo al pueblo de Dios. Pasaron 150 años, que no es poco. Llega el momento, después de una paciencia muy extendida, muy grande de parte de Dios hacia Nínive, en que Dios dice, ya es momento de castigar por todas las maldades que han hecho, pero principalmente por lo que le han hecho a la niña de mis ojos, mi pueblo escogido. Y es por eso que el libro es solamente el juicio de Dios, porque las maldades cometidas por Nínive eran tantas que ya habían llegado nuevamente a las narices de Dios. Y apestaba su crueldad nuevamente, peor que antes. Pero ahora Dios ya no manda un Jonás, ahora manda juicio. Y el encargado de hacer eso es Nahum. Entonces, hermanos, ese más o menos es el contexto de este libro. Había pasado 150 años, la paciencia de Dios ya había terminado hacia ese pueblo que en un momento recibió el mensaje de Dios, pero después lo ignoró, y ahora Dios va a derramar su ira sobre él. Y así es como comienza el libro. Esta es una idea para que tengan en mente de el territorio que acaparaba el imperio de los asirios, desde Egipto hasta Elán. Y por el lado de Egipto ven ahí Israel. ¿No se ve? ¿Por qué? Ya, bueno, no importa. Estaba pensando que sí. Bueno, ellos eran los que tenían dominado prácticamente todo el mundo de esa época. Todo el mundo, hermanos, desde Egipto hasta Elán. Es como más o menos una idea desde América del Sur hasta Norteamérica. Todo era su imperio. Tampoco salen los versículos, nada, ¿no? Entonces en el versículo 1 vamos a comenzar rápidamente. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Nínive ya había retrocedido. Era momento en que Dios hiciera algo. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum en Elcos. De Elcos diré. Versículo 2. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación.
se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así comienza el libro, hermanos. De frente Nahum describe el carácter de la persona, llamémoslo así, que se va a encargar de aplicar su juicio, de ejecutar un juicio. Primero presenta quién es con la persona que se han metido los ninivitas. ¿Quién es? ¿Qué características tiene? ¿Qué atributos tiene? Y él presenta a un Dios completamente distinto que hoy en día se conoce. Y esta verdad, este carácter de Dios, e inclusive es ignorado por muchas personas que se llaman cristianos. Si tú le preguntas a cualquier persona que asista a una iglesia, no todos, pero hay un porcentaje que si tú le dices, dime quién es Dios, te va a decir Dios es amor. ¿Qué más? Es bueno. ¿Qué más? Provee todas mis necesidades. Sana. Y te da una lista de cosas que cualquier persona recordaría y quisiera que sea así su Dios. Pero después de una larga lista que te puedan dar, es difícil que alguien te diga, Dios es un Dios celoso. Mi Dios es un Dios vengador. Mi Dios es un Dios de ira. Inclusive yo decirlo ahorita que me doy algo distinto al Dios que seguimos, ¿no? Pero la Biblia es clara, hermanos. ¿Dios es amor? Sí. ¿Dios es perdonador? Sí. ¿Dios es proveedor? Sí. Pero también Dios es un Dios celoso y vengador. Es parte de su carácter. Él es celoso. ¿Qué significa ser celoso? Que es la forma en cómo Nahum describe a Dios. No tiene nada que ver con los celos humanos. Primero hay que poner eso en claro. No tiene nada que ver con el celo enfermizo que hoy existe entre los seres humanos. El celo orgulloso, el celo caprichoso, egoísta. Este celo es un celo santo. ¿En qué sentido? Dios es celoso en el sentido de que Él cuida, protege y busca que lo que le pertenece no se aparte de Él. Ese es el celo que Dios tiene, que busca, protege, busca que la propiedad a la cual le pertenece no se aparte de Él. Ese es el celo de Dios. La Biblia dice en Éxodo, no tienen que ir, en uno de los mandamientos, si no me equivoco, es el segundo, después de decir amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con tu mente, con tu espíritu, todo. Dice, no te harás dioses de imagen, no te postrarás delante de ellos. Dios ha mostrado su celo desde el inicio de la palabra. Él desde el inicio dijo, yo soy un Dios celoso. ¿Y sabes qué? El celo de Dios no es un celo egoísta, que todo quiere para Él. Porque algunos dicen, porque tratamos de comparar el celo humano y cuando escuchamos celo de parte de Dios pensamos que es similar. Pero no es así, hermanos. Dios no tiene un celo caprichoso, que todo lo quiere para Él, no.
lo que Dios sabe es que si tú te apartas de Él, si tú tienes otra prioridad aparte de Él, va a haber consecuencias malas hacia tu vida. Entonces el celo de Dios hacia nuestra vida es bueno, porque el celo tiene como propósito cuidarte, protegerte, impedir que tú te apartes o pongas tu mente y tu corazón en algo que no es Dios. ¿Sabes por qué? Mantenerte fiel a Dios, mantenerte firme en Dios, enfocado en Dios, es lo que va a determinar cómo va a ir tu vida mientras estés acá. Apartarte de Él por cualquier otra cosa que el mundo te ofrezca va a hacer que sufras. Entonces el beneficiado al saber de que Dios es celoso y que te cuida, te protege y no quiere compartir tu corazón con otra cosa que no sea Él, es por tu propio bienestar. En este contexto, la razón por la cual Dios se presenta como celoso y vengador es porque habían tocado, habían oprimido a algo que era de su propiedad, algo que era suyo. ¿Quién creen? Su pueblo. Lo habían oprimido, lo habían lastimado, habían hecho lo que querían con ellos. Y Dios por eso se presenta como un Dios celoso. Has tocado lo más importante de mí. Has tocado a mi pueblo, al cual yo escogí. Ahora te toca recibir lo que has cosechado. Dios en Hebreos dice, no os venguéis, en Romanos, no os venguéis. Mía es la venganza, yo pagaré. Ese es el Dios que tenemos. ¿Sabes qué nos proyecta estos primeros versículos donde nos habla de un Dios celoso, vengador hacia sus adversarios y que está enojado para con sus enemigos? De que Dios no es ajeno a la injusticia que su pueblo puede estar sufriendo ahora ni en esa época. No es que Dios tapaba sus ojos o tapa sus ojos actualmente hacia las injusticias, la opresión, el ataque que su pueblo está recibiendo. No, hermanos. No es así. Él está viendo, Él está observando. Pero Dios tiene paciencia, porque ni siquiera quiere la muerte de ese opresor. Quiere que se arrepienta y venga también. Y su paciencia se extiende, se extiende, se extiende. Pero llega un momento en que esa paciencia no es que se acabe, sino que se convierte en juicio, porque la persona o la nación o el pueblo simplemente persiste en su pecado, no quiere renunciar a él, voluntariamente vive una vida en rebelión. Entonces, estos primeros 2 versículos, hermanos, nos muestran que Dios es un Dios celoso y de ira, y que está en contra de la injusticia. Hay una frase que vi en internet que decía, hay una frase, ¿no? Que a veces la hemos usado, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿no? Un predicador dijo, no hay imperio como el de Asiria que dure años sin que Dios no haga nada. Jehová, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Esta frasecita de Jehová es tardo para la ira, prácticamente Nahum le ha pedido prestado a Joel y también a Moisés, porque de ahí vienen estos versículos, que Dios es tardo para la ira, o lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes qué, hermano? Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios airado, Dios se enoja hacia la injusticia. Pero ¿sabes qué cosa?
Él no aplica su justicia o su ira rápidamente. Él no está con la espada en la mano esperando que el ser humano tropiece en solamente una cosa para atravesarte. No. Él prácticamente, voluntariamente, retiene su espada, hermanos. La espada representa justicia. Él voluntariamente retiene su espada y extiende su misericordia. Si no fuera así, hermanos, tú no estuvieras acá y yo tampoco. Porque si Dios nos castigaría en el primer momento que pecas con su espada, no tuviéramos la oportunidad del arrepentimiento, pues. No tuviéramos la oportunidad de poder recibir su perdón. No tuviéramos la oportunidad de estar aquí. Pero Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en poder también. Grande en poder. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y en el contexto donde se menciona el poder de Dios, que está en el versículo 3, atentos a esto, miren. Él está hablando de la ira, de la venganza, del enojo. Y en ese contexto está hablando de su poder. En este contexto, al poder que se está refiriendo es que Dios, cuando se trata de su justicia, la derrama con todo el poder que Él tiene. Así como Él es poderoso para hacer milagros, así como Dios es poderoso para amarnos, también es poderoso para ejecutar su juicio. Y después dice, y no tendrá por inocente al culpable. Esto es muy interesante, porque lo que Dios está diciendo es, yo no paso por alto el pecado de la gente. Yo no me olvido del pecado de la gente. La persona que es culpable, yo no la veré como inocente. Y esto es interesante. ¿Sabes por qué? Porque hoy nosotros somos declarados inocentes, justos. Y te hago una pregunta. ¿Cómo Dios puede haberte perdonado, tú siendo culpable, y a la vez tener en cuenta lo que Él dice que es Él mismo? Que Él no va a tomar por inocente al culpable. Dios dice, escuchen, yo no tomo por inocente al culpable. O sea, yo castigo al culpable. Yo no paso por alto su pecado. Ahora, ¿quién no es culpable acá? Todos, ¿verdad? Pero Dios te ha dicho que eres ahora justo y santo. ¿Cómo eso puede suceder? Y a la vez que Dios no pase por alto tu culpabilidad. ¿Me entienden la idea? En el Antiguo Testamento quizás pudo haber sido un poco confuso, porque esto de acá es el Antiguo Testamento. Pero hay una declaración muy clara. Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios va a castigar al culpable. ¿Sabes cómo Dios puede ahora vernos como inocentes y ya no culpables de nuestro pecado? Es gracias a Jesús. Pero tampoco pasó por alto nuestro pecado y nos perdonó solo porque Jesús apareció, sino que tuvo que haber un castigo. O sea, al final esta verdad Dios sí la aplicó, porque Él no te perdonó solamente porque un Jesús nació, sino Él te perdonó gracias a que Jesús murió. Entonces, lo que Dios hizo para que tú seas inocente ahora es que Jesús tuvo que recibir tu castigo por tu culpa. Y por eso
Dios ahora, después de haber satisfecho su justicia en su propio Hijo, porque lo castigó hasta matarlo por tu culpa y la mía, después de eso Él puede recién extender su bondad, su misericordia, su perdón, su salvación. Pero Él no podía salvarte de frente, porque Él no toma o no tendrá por inocente al culpable. Tenía que haber un sacrificio, pero tú no lo podías pagar. ¿Sabes por qué? Porque si lo pagabas te tenías que ir al infierno por la eternidad. Pero alguien que tuviera más valor que tú lo tenía que hacer. Y no es un ángel, no es Adán, Jesús, porque Él es Dios. Entonces, Dios no tendrá por inocente al culpable. En este contexto se está refiriendo a los ninivitas. Dios sabe que estos hombres son culpables y han hecho crueldades. Y Dios está diciendo, mi ira, mi venganza va hacia ellos. Y no crean que voy a pasar su pecado por alto. No los voy a tratar como inocentes. Y luego Nahum continúa presentando a Dios como dice ahí en la segunda parte del 3, dice, Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hermanos, una tempestad, un torbellino, ¿qué es lo que genera en una persona que se le presenta delante? Si tú estuvieras, gracias a Dios no vivimos en un lugar donde haya tormentas y torbellinos, pero Estados Unidos, Caribe, ahorita hay torbellinos, por ejemplo. Es horrible, porque un torbellino de una manera impone autoridad, te muestra grandeza, te atemoriza. Ni un hombre podría estar frente a algo como eso. Es imposible. Este tipo de ¿cómo se llama? Desastres naturales, ¿se le dice? ¿Sí? Causan temor en cualquier persona. Es imposible domar a una naturaleza como esa. No se puede. Lo único que tienes que hacer es evacuar a las personas que estén cerca por ahí. Nahum está diciendo, eso que a ti te atemoriza, eso que impone temor a cualquier persona, Dios lo controla. Pero no solamente lo controla, Él marcha en la tempestad y en el torbellino. O sea, no solamente Nahum está mostrando el poder que Dios tiene sobre la naturaleza, sino está mostrando lo superior que es Dios de la naturaleza. ¿Quién puede marchar en una situación como esa, en un torbellino? Nadie, hermanos. Dios lo hace. ¿Y sabes qué? Dice, y las nubes son el polvo de sus pies. Yo no sé si es verdad esto. Nahum definitivamente no lo sabía, pero justo estaba leyendo un comentario y dice que las nubes también tienen polvo. Es más, no existirían nubes si es que no hubiera polvo, partículas de polvo. ¿Y tú cómo dices, cómo es eso? El vapor no se ve, es vapor. Para que tú puedas ver las nubes suspendidas, tiene que haber partículas de polvo. El vapor se pega al polvo y es por eso que las nubes ahora las podemos ver. Entonces Dios, en ese tiempo, como es el creador, ya sabía que caminar entre las nubes es caminar sobre el polvo. Eso salió de una página científica. Vamos a averiguar, pero es interesante. Entonces Dios impone de la misma manera que un torbellino, una tempestad. Pero Dios está encima de eso. Ese es el Dios airado que ahora va a hacer juicio hacia Nínive. Versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar.
y agosta, así dicen sus Biblias, ¿sí? Y agosta todos los ríos, o seca todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Desde este versículo, hermanos, 4 al 8, lo que vamos a ver es el poder de Dios sobre la naturaleza. El poder de Dios sobre la naturaleza. Acuérdense que estamos viendo en el contexto de un Dios airado. Y Nahum está diciendo, este Dios que es poderoso y que ahora está airado, si Él amenaza al mar, lo hace secar. ¿Qué significa eso? Que Dios es el Señor y dueño del mar. Y eso lo podemos ver en diferentes lugares de la Biblia. No solamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dijo a la tempestad, haz bonanza. ¿Se acuerdan cuando estaba con sus discípulos? Donde se veía claramente el control de Dios sobre su naturaleza. También lo hemos visto en Jonás, cuando hubo esta tempestad. Y que cuando Jonás fue tirado al mar, hizo bonanza. También lo vimos en el Mar Rojo, cuando Israel fue sacado del cautiverio de los egipcios. El Mar Rojo se abrió. Ahora, ese Dios, si ahorita dice mar, sécate, se seca. Río, sécate, se seca. Basán, Carmelo y el Líbano son lugares, para que tengamos una idea, que tenían mucha vegetación, mucha madera. Eran lugares ricos en vegetación. Eran lugares prósperos en cosas, en plantas, en todo eso. Es más, del Líbano venía el cedro. De ahí trajeron, si no me equivoco, el cedro para el templo de Salomón. ¿Y sabes lo que Dios está diciendo? Aparte de hablarnos del mar, lo que está diciendo es, si yo quiero, estos lugares fructíferos, vegetales, los hago desiertos, los destruyo. Así. 5. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todo lo que en él habitan. 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. 7. No, hasta el 6 no vamos a leer. Entonces, hermanos, claramente en estos 4 versículos podemos ver el control que Dios tiene sobre su naturaleza, pero también podemos ver que Dios está por encima de esa naturaleza. ¿Y sabes qué? No es casualidad que Dios, dentro de su profecía que va a ser enviada a Nínive, al imperio asirio, hable del poder que tiene sobre la naturaleza. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque cualquiera de estos desastres naturales, cualquiera de estas cosas gigantescas que imponen temor y te hacen ver grandeza, como el mar, como los montes, como los ríos y todo esto de acá, las tormentas, las tempestades, tienen la capacidad, solamente esa naturaleza tiene la capacidad de destruir cualquier ciudad.
cualquier país. Haití es destruida cada cierto tiempo. Y varios lugares. Y por tornados, tormentas. Un maremoto puede cubrir toda una ciudad. La naturaleza o los desastres naturales como los terremotos, los temblores o que una montaña se destruye y venga, tiene la capacidad, hermanos, de matar a todos, de destruir todo lo que esté delante de ellos. Mira, si esa naturaleza es suficiente para destruir una ciudad, imagínate lo que puede suceder si te metes con la persona que controla esa naturaleza. Imagínate, si solamente la naturaleza, o sea, un temblor da miedo. Si ahorita hay un temblor, un terremoto, todos salimos volando. Si hay un maremoto, si vivieras en la playa, sales corriendo, te atemoriza, huyes por tu vida. Hasta mucha gente muere en ese lapso de escapar. Ahora imagínate tener que enfrentarte al Dios que controla todo eso. Imagínate. Eso es lo que Nahum está proyectando. Eso es lo que Nahum nos está enseñando. Nuestro Dios está airado. Y cuando está airado, Él es poderoso para ejecutar esa ira. Nadie lo puede resistir. Por eso es que en el versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Son preguntas obvias. Nadie, hermano. Si ni siquiera estas cosas de la naturaleza que son fuertes, porque son fuertes. El mar tiene la capacidad, hermanos, de tumbó el Titanic. Supuestamente el barco en esa época más poderoso. Lo quebró. Y mucha gente murió. Si ellos no pueden resistirse hacia el poder de Dios cuando les manda hacer algo, ¿tú crees que nosotros o las personas, seres humanos, puedan resistir, ponerse en pie delante de un Dios enojado y airado? Posible. Su ira se derrama con fuego y por él se hienden las peñas. Hermanos, Dios es lento para la ira. Dios es lento para la ira. Pero cuando su ira se manifiesta, se derrama como fuego. Un ejemplo de eso es Sodoma y Gomorra. Cuando Dios derramó su juicio, lo hizo con fuego. Este es el Dios que ahora aún nos está enseñando. Y sabes qué, hermano, esto es algo que sí debería causarnos temor, hermano. ¿Por qué? Porque el temor a Dios te apartará del mal. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. El temor a Jehová te aparta del mal. Cuando tú tienes este conocimiento de Dios, cuando tú conoces a Dios de una manera completa, también en estos atributos, en estas características de ira, de enojo, tu vida es distinta. Si solamente tienes a un Dios de amor, es muy probable, porque nuestro corazón es engañoso, de que tú te aproveches de ese amor. Y si tú eres honesto, de repente ha habido días, épocas, donde has vivido un cristianismo relajado y estabas tranquilo, tranquila. Porque en tu mente estaba solamente: Dios es paciente y misericordioso, grande en misericordia. Y sí es verdad, pero es muy probable de que si tuvieras que Dios es un Dios airado, que se enoja cuando ve que nosotros damos prioridad a otras cosas que no sea Él, quizás, mira, el amor hacia Dios y hacia sus bondades
puede ser una motivación para que tú vivas una vida obediente y recta, su amor. ¿Ya? Pero de repente, en algún momento de la vida, hay gente que se enoja con Dios por una situación. Y ese amor que tenía hacia Dios desaparece. El motor por el cual obedecía, servía, venía a la iglesia era el amor. Pero ese amor fue decepcionado. Nunca Dios te decepciona, pero hay personas que creen que eso pasa. Si lo que te sostenía para ser fiel a Dios era el amor, que ahora está derribado, ¿qué crees que te va a mantener para que lo sigas siguiendo? Si ya desapareció ese amor. Nada. ¿Y sabes qué pasa? Por eso se van, pues. Pero si tú tienes el amor, pero también tienes el temor, cuando el amor se desaparece por diferentes razones, no porque Dios te falla, sino porque en tu falta de madurez o falta de conocimiento, crees que eso pasa. ¿Sabes qué? Es muy posible que no te apartes. No por el amor, porque ya no está, sino porque le tienes miedo. Le tengo miedo que si me voy me pasa algo. ¿Y sabes qué? No es lo ideal que esa sea la razón por la cual te quedes con Dios y permanezcas fiel a Dios. Pero creo que eso es mejor que te vayas y vivas en pecado. Que su temor, que su poder, que su ira te diga, no puedo irme y hacer lo que quiero. Dios me puede castigar. Lo ideal es que vivas siguiendo a Dios por amor. Pero porque, yo digo esto, hermano, de repente nunca lo has escuchado, pero porque hay gente que viene a la iglesia durante años y de pronto tú lo ves haciendo lo que quieren, y no tienen temor, Oye, ¿por qué no viene? No, ya fue, ya pasó, ya. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, ya pasó. O sea, no tienen ni amor por Dios, pero tampoco tienen temor. ¿Sabes qué? El temor hacia Dios te puede hacer que tú sigas acá y después de 1, 2 semanas o 3 semanas o un mes vuelve el amor, pero te mantiene acá. El temor. Pero mucha gente no quiere conocer a este Dios. Solamente quieren tener a un Dios que perdona, que tiene gracia. Por eso es que cuando se van dicen, ¿cuándo vas a volver? No, más adelante. Aparte, Dios siempre perdona, ¿no? ¿Nunca has escuchado o nunca has pensado eso? Dios perdona, ¿no? ¿No dice que Dios es bueno? ¿Ves? ¿Te das cuenta que ese conocimiento es conveniente para algunos? Yo les quiero ser sincero, hermanos. Cuando yo he tenido momentos muy difíciles, lo que a mí me ha levantado personalmente es temer a Dios, sinceramente. He sentido, ha habido, no siempre, momentos donde he sentido que Dios me podía eliminar en el momento de lo que hice. Eliminar, así. Y eso me mandaba al suelo a llorar. Tenía miedo que pasara. Hasta ha habido momentos, hace muchos años atrás, que hasta dudaba de mi salvación. Decía que si me muero voy al infierno. Tenía miedo. ¿Por qué es que Dios es un Dios de ira? ¿Por qué es que Dios se enoja? ¿Por qué es que Dios es un Dios vengador? ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios. Y acá sí tengo que hacer énfasis. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Dios es amor, amor, amor. Pero sí vas a encontrar en Apocalipsis que los ángeles dicen, Dios es santo, santo, santo. ¿Y sabes qué? Cuando la Biblia repite una palabra constantemente, es porque quiere dar énfasis, decirte, esto es Dios y esto es lo que tienes que tener presente. La santidad de Dios es lo que más resalta en la Escritura,
Pero nunca vas a encontrar Dios es paciente, paciente, paciente. Sí lo es, pero no es casualidad que la palabra santo se repita 3 veces. Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Y es por eso que Él se aira. Tú dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios, siendo santo, se puede airar? Vamos a poner un ejemplo muy claro. La mayoría de nosotros creo que amamos a los niños. Más que todos los niños. Deberíamos amar a todos, pero vamos a hablar de los niños. A un niño lo amamos mucho porque sabemos que son inocentes y que pueden recibir un daño. Y es por eso que cuando yo escucho una violación, hermanos, me enojo. Cuando roban a un niño, cuando una madre abandona a su hijo, me molesta, porque yo amo y aprecio a los niños. No los conozco, pero siento algo cuando veo esa injusticia hacia los niños. Yo no podría sentir ese enojo por esa situación del niño si yo no amara a los niños. No puedes. No puedes amar y no sentir nada hacia aquello que amas, si es que le hacen daño. Justamente tener amor es lo que te va a llevar a tener cierto enojo hacia una injusticia. No muchos tienen hijos acá, pero imagínate que alguien toca a tu hijo. Y es por eso que cuando Dios ve que alguien toca a su pueblo, Él se enoja, hermanos. Pero ese enojo no es como el de nosotros, descontrolado, que te lleva a matar a alguien. Y cuando yo hablo de enojo, hermanos, no estoy hablando de un enojo, hablando del enojo que puede causarte una mala noticia. No es un enojo pecaminoso que te lleva a insultar o a matar a alguien en tu corazón, no. Es una incomodidad. Es causada por una injusticia. En el caso de Dios, Él se enoja porque Él es santo y porque Él no tolera que alguien se meta con su pueblo. Recuerda lo que le dijo a Pablo cuando estuvo persiguiendo a su iglesia. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Estaba en el cielo. ¿Cómo lo perseguías si estaba en el cielo? Lo que pasa es que Dios se identifica con su pueblo. Cuando tú tocas a su pueblo, cuando tú persigues a su pueblo, estás metiéndote directamente con Él. Por eso es que Jesús le dijo, dura cosa te es dar voces contra el aire. Seguir a mi iglesia, seguir a mi pueblo es hacerte daño a ti mismo. Esa es la peor condición. Nínive está en esa condición ahorita, o estaba en esa condición. Y ahora tenía un Dios airado. ¿Quién va a poder permanecer delante de Dios, hermanos, en esa condición? Entonces, eso es por un lado, la ira de Dios. Lo vamos a dejar ahí nomás, ya en el versículo 6. Solamente para terminar quiero decirles esto, hermanos. Nínive recibió el mensaje de Dios, pero después de un tiempo se apartó. Por causa de eso, ahora va a recibir un juicio de un Dios airado, todopoderoso. Yo he escuchado frases, yo no estoy tan de acuerdo, que es, no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Hablando del cristianismo. Hay personas que se apartan, se van de la iglesia y vuelven y al final terminan bien su vida cristiana. Pero yo no sé si eso es bueno decirlo, es mi opinión. ¿Sabes por qué? Porque es como que decirle eso a un inmaduro es como incentivarle a que puedes hacer lo que quieras al inicio, la cosa es que termines bien al final. Puede ser, yo sé que esa no es la intención de aquellas personas que lo dicen, pero yo trato de tener cuidado en eso. Lo que sí te puedo decir, teniendo en cuenta el tema,
Es que si has recibido el mensaje de Dios y ahora eres su hijo, no te apartes y persevera hasta el fin. Porque si tú te apartas, también Dios va a aplicar su juicio en tu vida. No al momento que fallaste, porque ya hemos visto que Dios es lento para la ira. Dios tiene una paciencia grande. 150 años ha pasado, no es poco. Pero ¿sabes qué cosa? Nunca nosotros sabemos cuánto es el tiempo de Dios. Y si tú eres creyente y estás caminando ahora muy bien, sirviendo a Dios, obedeciéndolo, sigue así, termina bien la carrera, no te apartes, porque si te apartas va a venir consecuencias. ¿Y sabes qué? Dios sí se puede airar con nosotros por más que seamos cristianos, hijos. Por causa de un pecado, por causa de la persistencia por el pecado, por la desobediencia, la rebeldía, siendo hijo de Dios, Dios se puede airar. Pero no es una ira que te va a mandar al infierno, es una ira santa que te disciplina. Pero ¿sabes qué? A veces la disciplina de Dios es muerte. Dices, Víctor, estás mal. ¿Cómo Dios me va a matar siendo creyente? Sí, lo ha hecho. ¿Y sabes qué? Lee Corintios. Si no me equivoco, eso es lo que Javicho va a enseñar en 2 Corintios. Si no me equivoco, primera es, ¿no? La Biblia dice que varios creyentes dentro de la iglesia de Corintio estaban practicando mal la cena del Señor. Estaban llegando ebrios, otras personas estaban acostándose con prostitutas, estaban siendo egoístas, no compartían. Dentro de la iglesia pasaba eso. ¿Sabes qué dice Pablo? Por esa razón, algunos están enfermos y otros duermen. ¿Y sabes qué significa la palabra dormir? Murieron. Dios también nos puede hacer eso, hermanos. ¿Lo crees? Ah, Víctor, pero Dios para la ira. Sí, lo es, hermano, lo es. Gloria a Dios por eso. Pero tú ni yo sabemos cuánto es ese tiempo. No lo sabemos. Dios puede estar enojado contigo también, conmigo. Y esa también que sea una razón por la cual tú sigas adelante. Porque yo nunca quisiera estar delante de mi Dios airado, en verdad. Prefiero tenerlo un Dios bondadoso. Pero yo sé que también la ira es parte del carácter de Dios. Entonces, hermanos, esa es la aplicación para el día de hoy. Buscamos a este Dios. Si tú conoces a un Dios de puro amor, pero haces a un lado a este Dios de ira, ¿sabes qué? Estás siguiendo a un Dios falso. Si tú solamente quieres a un Dios bondadoso, misericordioso, perdonador, y no un Dios de ira, entonces no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que tú has creado en tu mente y que se ajusta a lo que tú quieres vivir. Si tú quieres tener al Dios de la Biblia, tienes que recibir el paquete completo, porque eso es lo que lo hace perfecto. Él tenga todas estas características. Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios celoso. No quieres que nadie de nosotros se aparte por algo o por alguien que no seas tú, Señor. No quieres compartirnos con otras cosas, Señor. Nos quieres para ti, Señor. Y no por un beneficio propio, Dios, sino porque al final somos nosotros los beneficiados, Dios. Ayúdanos a tener presente que eres un Dios que también se enoja. Señor, cuando tú hablas a tu creación te obedece. Hablas al mar te obedece. Cuando hablas a las montañas te obedecen. Perdóname, Señor, porque cuando tú me hablas,
no te obedezco. Señor, ayúdame a no ser como Nínive, que por un tiempo estuvo en su apogeo siguiéndote, que después se apartó. Ayúdame a mantenerme firme, Señor, a no alejarme ni a la diestra ni a la siniestra. Guarda mi corazón, Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el siguiente miércoles para continuar el capítulo. Dios los bendiga.